Hola amigos, hoy aprenderemos qué es el contexto en la comunicación. Bueno, hay que entender que el contexto es el conjunto de circunstancias y condiciones en las cuales se está produciendo la comunicación. Estas van a ser afectadas por el lugar en donde nos encontremos o el lugar en donde las personas que se comunican se encuentren, por el tiempo al que estén haciendo referencia o por las diferencias culturales como tal. Pongamos ejemplos. Tenemos por un lado el contexto del lugar, que nos dice que esta diferencia de contexto va a venir acorde al sitio en donde se desarrollan las circunstancias. Por ejemplo, alguien dice que el mercado colapsó y podría ser que se esté refiriendo a un lugar físico, es decir, a un mercado, pero otra persona podría estar haciendo referencia a que el mercado que colapsó es el mercado de valores. Para entender exactamente de qué contexto hablamos, necesitaremos saber en qué lugar ocurrieron las circunstancias. Otro ejemplo puede ser alguien que diga que parece que va a llover y otra persona que esté en la playa, simple y sencillamente no le parezca que esa conversación no tiene sentido. Otro ejemplo más puede ser que alguien dijera que no hubo gente en la marcha, porque quizás fue una marcha en algún otro lugar, y la persona que asistió, o porque vio la anterior, vio fotografías o algo así, y otro que sí estuvo presente en el lugar puede decir que no, que sí hubo muchísimas personas. A eso se refiere el contexto del lugar. Tenemos también el contexto de tiempo. Este va a ser según el momento al que se refiere la comunicación. Por ejemplo, si alguien dijera Pepsi superó en ventas a Coca-Cola, podría hacer referencia a otro momento, quizás en los 90s, cuando existía el reto Pepsi, que en ese entonces pasaba. Pero en la actualidad, pues ese contexto temporal no tiene sentido, ya que Coca-Cola domina el mercado. Alguien podría decir, me gustó mucho la película de Batman, pero necesitaríamos saber a qué tiempo o a qué película de Batman específicamente se refiere, es decir, a cuál, en qué circunstancia está hablando. Otra situación de tiempo podría ser que alguien diga que hará su comida al mediodía. Entendiendo la expresión tal cual como es, uno pensaría que es justo a las 12 del día, pero en algunos contextos el mediodía para algunos puede ser un rango de tiempo entre las 11 de la mañana y hasta las 2 o 3 de la tarde. Será importante entender a qué contexto específicamente se refiere la persona para tener una claridad en ese sentido. Finalmente tenemos el contexto de cultura, que está relacionado al entorno cultural y social de quienes se comunican. Alguien podría decir que va a echarse un desayuno de campeones. Yo, por ejemplo, que soy de Veracruz, México, un desayuno de campeones es una Coca-Cola y un bolobán. Pero bueno, tú debes de ser de algún otro lugar y seguramente el desayuno de campeones de donde seas es diferente. De hecho, si lo pones en la caja de comentarios, sería interesante saber cuál es el desayuno de campeones de donde tú eres. Otro ejemplo puntual de cultura sería me comí una torta. Bueno, una torta en México es algo así, pero en algunos lugares de Latinoamérica esto es una torta. Necesito saber el contexto cultural para saber exactamente de qué hablamos. Y finalmente también puede ser una expresión como ya es tarde para cenar. En algunos lugares la cena se da por ahí de las 6 o 7 de la tarde. Pero, por ejemplo, en México, cenar a las 9 o 10 de la noche sería una hora perfectamente lógica para cenar. Entonces, el contexto cultural va a diferenciar muchísimo el entendimiento de esa expresión. Finalmente, ya cerrando, el contexto le va a dar sentido a un entorno comunicacional que puede estar modificado según el contexto geográfico, por ejemplo, en donde queda ubicado un puente. Si se habla de un puente, quizás vas a querer saber a cuál de los puentes se refieren, o un contexto histórico. ¿Sí? En este caso, si alguien hablase de una guerra, alguien podría preguntar, ¿a qué guerra me estás hablando? ¿De qué momento histórico te refieres? ¿No? Un contexto escolar. Oye, cuando estaba en la escuela, sí, pero en la primaria, en la secundaria, en la universidad,
a qué situación escolar se refiere exactamente, o el contexto laboral, a qué trabajo, en qué momento de tus trabajos, o un aspecto político o de idioma con diferencias entre el lenguaje. Podría ser una situación donde alguien pida contexto, pida que le expliquen esa situación que no es de ese lugar, porque no es de esa cultura o porque no pertenece a ese tiempo, no puede terminar de entender la situación. Y bueno, espero que esta explicación te haya ayudado para entender qué es el contexto. Si fue así, te agradeceré un like y te suscribas. Nos vemos, hasta la próxima.